Buenas tardes, de nuevo, un día más a todos los que estáis conectados desde aquí en Europa y muy buenos días también a los que nos seguís desde otras partes del mundo, muchos al otro lado del Atlántico. Yo soy Ana Llueva, muchos ya me habéis conocido estos días, os doy la bienvenida a esta tercera y última jornada del Congreso Virtual USATIC 2019 que comenzamos en estos momentos. En primer lugar, y como siempre, me gustaría agradecer a todos los participantes por el amplio seguimiento que habéis hecho durante estos dos pasados e intensos días de trabajo, tanto en las webconferencias como en los foros, con los posteriores intercambios de opinión y reflexiones que habéis asociado a las contribuciones, a las comunicaciones y a los pósteres, ya que hasta ahora hemos contabilizado alrededor de 500 intervenciones. Como digo, un trabajo muy intenso y muy de agradecer. Esperamos que todavía no os haya agotado mucho y podéis continuar en el día de hoy en esta misma dinámica. Realmente esta participación tan extensa es la que nos llena de satisfacción y nos anima y nos reafirma para continuar organizando este congreso y eventos de este tipo. Quiero reiterar también una vez más el agradecimiento a todas las compañeras y a los compañeros en la organización que están haciendo también un gran esfuerzo en la dinamización de estos foros y, como no, a nuestros patrocinadores y colaboradores que nos apoyan y nos facilitan las herramientas para hacer posible el evento. Finalmente, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, quiero reconocer el trabajo y dar las gracias a todos nuestros excelentes ponentes, especialmente hoy a Fernando Solamero, que nos acompaña para cerrar el ciclo de webconferencias. Aprovecho ya para saludarle y darle la bienvenida. Para presentar a Fernando voy a ceder la palabra a mi compañero de la organización, José Luis Alejandre. Así que cuando quieras, José Luis. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos y, como no puede ser de otra forma, suscribo todas las palabras al pie de la letra que acaba de expresar mi compañera Ana y me sumo a los agradecimientos a todos vosotros, todos los participantes que habéis estado acompañándonos durante estos días y en el día de hoy, y por si acaso doy la bienvenida a algún rezagado que se incorporó por primera vez en esta sesión. Asimismo, gracias a los ponentes, patrocinadores, colaboradores y compañeros y compañeras en la organización que hacen posible este evento. Y ya sin más dilación, paso a presentar al ponente de hoy, que, como decía Ana, se llama Fernando Salamero, que nos hablará sobre el tema Ciencia que la tiza no propone. Una breve síntesis de su trayectoria académica. Fernando se licenció en Física por la Universidad de Zaragoza y se especializó posteriormente en Astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid, aquí en España. Es miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca, donde se realizan numerosas labores de divulgación y además pertenece al colectivo Pensar la Educación. Actualmente es profesor de la especialidad de Matemáticas y jefe de estudios en el Instituto de Educación Secundaria Pirámide, en Huesca, y suele llevar al aula actividades relacionadas con el método científico en general, el sentido crítico y el pensamiento computacional. Si recordáis los que estuvisteis en la webconferencia de ayer, pues esto tiene mucho que ver también con el tema de la desinformación que nos comentaba Beatriz, ¿no? El de desarrollar este sentido crítico. Siempre tratando de incorporar la dimensión humana de las ciencias. En este sentido, ya sabéis que ahora hay el movimiento STEAM, el movimiento STEAM, de ciencia, tecnología, la de arte y matemáticas. Entonces, es más partidario de incluir también el arte que no de no hacerlo. Fue fundador socio de la asociación Python España y es miembro de su primera junta directiva. Forma parte también del equipo de desarrollo de un engine en castellano orientado a la iniciación a la programación, sobre todo en el ámbito educativo. Y también forma parte del equipo original de la distribución aragonesa de Linux, Vitalinux. Ya veis que con esta amplia experiencia en el campo del físico de formación, da clase de matemáticas, está metido en informática, en divulgación, método científico. En fin, yo creo que es una mezcla bastante sugerente, por la que seguro que la charla que nos va a proponer a continuación va a resultar muy interesante. Simplemente recordaros, aunque ya seguramente lo conocéis de los días anteriores, la dinámica de la webconferencia. En primer lugar, Fernando expondrá su presentación y vosotros podéis hacer vuestras aportaciones en el chat, aportaciones en plan de preguntas, sugerencias, consultas, dudas. Nosotros las iremos recogiendo y de manera ordenada se las iremos transmitiendo
por una cuestión puramente de orden, se las iremos transmitiendo a Fernando una vez que él termine la exposición. Así que sin más dilación y ya esperando expectantes de escucharte, Fernando, buenas tardes, cuando quieras y todo tuyo. Buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros y vamos a empezar, no vamos a tenernos más. El título que al final puse para estos minutos que vienen ahora, Ciencia que la tiza no propone, no lo acabé de tener muy claro, ¿no? Tenía mis dudas y me explico, ¿no? Con la irrupción de la tecnología, que antes llamábamos nueva, ¿no? Pues se abrió en su momento un abanico de nuevos paisajes en la educación, ¿no? Pero esos paisajes no son estables, ¿no? Van cambiando, van evolucionando continuamente y a veces al observar esa panorámica, pues hay veces pues que es muy motivadora, muy interesante, pero otras veces pues avistamos un cierto peligro, ¿no? Este tipo de características, este tipo de sentimientos, claro, lo son en cuanto a la relación que hay entre la tecnología y el ser humano, ¿no? Y yo creo que de eso es lo que quiero hablar en realidad, ¿no? Porque hablamos y escribimos mucho sobre la técnica necesaria y sobre las habilidades que se requieren y que se consiguen, ¿no? con el uso de las tecnologías, pero poco de sus implicaciones sociales, tanto presentes como futuras, ¿no? Y yo creo que se abren muchos interrogantes, ¿no? En cómo vamos a hacer las cosas. De hecho, el título que quizás habría sido más adecuado habría sido este, ¿no? Cuestiones que la tiza no propone. A veces uno tiende a pensar que la vida es lo que pasa allá afuera, ¿no? Mientras damos nuestras clases, damos nuestros conocimientos académicos, pero claro, esto no debería ser así, ¿no? No es así, de hecho, ¿no? Porque la sociedad se construye también dentro de las aulas, ¿no? No me atrevería a decir sobre todo, pero sí que también, ¿no? Y la sociedad que construimos dentro de las aulas es una sociedad que empapa mucho y tiene unas consecuencias indirectas muy grandes, ¿no? De hecho, si bajamos la guardia, obviamos que hay razones importantísimas que nos imbuyen de una responsabilidad fundamental. Y una de ellas, que también a veces pasa desapercibida, es esta, ¿no? Es la política, quizás los políticos, ¿no? Porque necesitamos sociedades cultas, sobre todo para que los políticos sean cultos, ¿no? Y cuando hablo de cultura no hablo únicamente de conocimientos, ¿no? Sino hablo de empatía, de honestidad, de tolerancia, de responsabilidad, porque todos conocemos ejemplos como este, ¿no? Pero quizás no tan exagerados como Trump, pero en cada uno de nuestros países, sea cual sea nuestro país de origen, tenemos ejemplos así, ¿no? De gente que está en el poder, que puede tomar decisiones, pero siempre faltos de cultura, ¿no? Y estas personas, los políticos del mañana, igual que los políticos de hoy, han estado en nuestras aulas y estarán en nuestras aulas, ¿no? Y no solamente ellos, sino también los votantes pasados y los votantes futuros, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muy duro para ver qué mundo queremos construir. Volviendo al título, he puesto la palabra ciencia en el título porque es mi campo, ¿no? Y yo tengo que aproximar siempre este tipo de temas desde el campo que yo conozco, ¿no? Con sus ventajas a veces, porque es el campo en que la tecnología es un punto importante, pero también con sus sesgos, ¿no? Así que ya pido disculpas por posibles sesgos que pueda tener, pero en cualquier caso es la sociedad en general, ¿no? y la comunidad educativa y su relación con la tecnología el eje central de los minutos que vamos a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ciencia, tecnología, cómo interacciona con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? El mundo está cambiando muy rápido y somos conscientes, pero en parte, ¿no? Esta es una foto tomada en Handan, que es una ciudad que está al norte de África, al norte de China. Allí ya tienen en la ciudad patrullando robots policía, ¿no? Son robots policía de 3 tipos, pero que están dotados de cámaras, ¿no? Como vemos aquí, este es otro tipo de robot. En esas cámaras, bueno, pues pueden tomar imágenes, identificar posibles sospechosos, y identificar infracciones, comunicarse con las bases de datos policiales y actuar, ¿no? Esto que puede ser anecdótico o incluso divertido, ¿no? Vemos en las imágenes la gente sacando fotos, habrá quien saque selfies y demás, pues no es tan divertido, ¿no? Porque
¿qué se hace con esa información? ¿No? ¿Qué hemos hecho con esa información? ¿Qué hace la policía con esa información? Delegamos nuestros datos, nuestra información en determinados entes, organismos públicos, pero no sabemos qué van a hacer con ello, ¿no? Y luego lo han hecho, y muchas de estas decisiones se toman sin nuestra autorización, ¿no? Somos parte de los ciudadanos, las leyes cambian, pero hay veces que las leyes no van tan rápido como las actuaciones, como ya saben. Pues este es un ejemplo también conocido, ¿no? Es decir, ya no solo con los robots, estamos hablando de China, es cierto, pero en muchas ciudades, en varios cientos de ciudades, tienen repartidas millones de cámaras y esos millones de cámaras, pues con el software adecuado, tienen reconocimiento facial. Y el reconocimiento facial, como igual que los robots que tenemos en Handan, pues nos permiten identificar personas y actuar al respecto, ¿no? Pero los sospechosos habituales, ¿quiénes son? Son, como en este caso, como se les ha acusado, de una etnia en particular. ¿Quién decide quién es el culpable, ¿no? ¿Quién decide quién es sospechoso? ¿Quién decide qué se hace con esas actividades, ¿no? ¿Dónde está mi anonimato? ¿Soy libre de verdad? ¿No soy libre? ¿Somos todos iguales ante el flujo de ese tipo de información? ¿Es este el mundo que queremos, de hecho? Porque estamos habituados a hablar de tipo de gobierno, pero lo que está claro es que el mundo, ¿no?, se dirige a un régimen del tipo que sea, pero va a ser un régimen tecnológico. No digo que sea malo, digo que lo que hay que hacer es pensarlo. Tenemos que pensar cómo queremos el futuro, que de eso se trata, de pensar cómo es el futuro. Claro, podemos pensar que eso está muy lejos, ¿no? Que eso ocurre en China, sabemos del gobierno chino, ¿no? Que no solamente ocurre en China, está ocurriendo de hecho en todas partes, ¿no? Por ver un ejemplo un poco más cercano al mundo occidental, en Inglaterra, este es un estudio, una imagen capturada de un estudio de la Universidad de Cardiff, que publicitó Sky News, en 53 ayuntamientos, por llamarlos así, y 14 de las, creo que eran 45 fuerzas policiales inglesas, pues utilizaban tecnologías que por lo menos podríamos decir que son debatibles, ¿no? Es decir, el uso y el manejo de la información que implican. Y no solamente estamos hablando de países. Ya, yo no sé si en otros momentos ya habéis hablado de esto, pero en las redes sociales y en Internet también ocurre, ¿no? Efectivamente, y esto ya es muy viejo y conocido, ¿no? El tema del algoritmo de Facebook, cuando en su momento dio prioridad, ya no estoy hablando de robar información, de publicitar información, ¿no?, sino el propio algoritmo, que no es neutro, cuando da prioridad a una serie de información, a su vez produce un serio sesgo de las informaciones que recibimos hasta que llegan a disparar, bueno, noticias no contrastadas, fake news, ¿no? Ya no fake news forzadas, aposta involuntarias también, ¿no? Ocurre, ¿no? Y seguirá ocurriendo. Y tenemos ejemplos mucho más cercanos, mucho más recientes, ¿no? Ya no solo hablamos de redes sociales, sino de las aplicaciones que utilizamos. No sé si alguno de vosotros y vosotras habréis utilizado la aplicación SAO, que ha estado muy de moda hace muy poquito, que consistía en que la aplicación escaneaba tu cara y luego tú podías poner esa cara en cortes de películas para que fueras tú la persona que protagonizaba la película, ¿no? Ya sea en lugar de poner tu cara en lugar de Brad Pitt o cualquier otro personaje interesante, ¿no?, en el mundo del cine, ¿no? Pero claro, ¿qué se hace con esa información? Porque tenemos que darnos cuenta que, claro, escanean la cara, tenemos la cara escaneada, tenemos datos biométricos, y los datos biométricos son los mismos que nos van a permitir el acceso a nuestros dispositivos. Ya está ocurriendo y ocurrirá, ¿no? Entonces, delegamos esa información tan importante, datos tan importantes que nos identifican en estamentos. Y ya no estamos hablando de estamentos públicos, ¿no?, sino estamos hablando también de estamentos privados, en empresas, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer cada empresa? ¿Cada empresa tendrá el mismo tipo de política, el mismo tipo de manejo de información? ¿O no, no? Esa delegación tan importante de la información es un tema que tenemos que cuidar y mucho, ¿no? Bueno, yo diría, esta es una frase de Enrique Dans que es fundamental, y por lo que ha dicho antes José Luis, entiendo que ya habéis hablado un poquito de esto ayer, ¿no?, del pensamiento crítico. La frase es muy significativa, ¿no? El pensamiento crítico debe ser un elemento fundamental en la educación de nuestros hijos, porque si no llegaremos a una sociedad de idiotas, ¿no? Tanto alumnado como profesorado tenemos que ser conscientes de esto. Es decir, este es un tema, el pensamiento crítico,
que se tiene que educar dentro de las aulas. Y si no lo educamos en todas las aulas, fuera ya será tarde. ¿No? También hay que educarlos fuera, desde luego, pero dentro. Entonces, una obligación dentro del sistema educativo es trabajar sobre las implicaciones en la sociedad, en el medio ambiente, en las relaciones humanas, de tanto la ciencia como la tecnología, ¿no? Porque las cosas que están ocurriendo ahora y que van a ocurrir, que son trascendentes y que modificarán nuestra sociedad, van a ocurrir. Nos lo planteemos o no nos lo planteamos, ¿no? Con o sin nuestra participación. Es mejor que sea con nuestra participación, ¿no? Porque nada de lo que hacemos es neutro, absolutamente nada, ¿no? Es algo que estamos comprendiendo ya, o eso deseo que estemos comprendiendo ya con el cambio climático, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? Ya sabemos que cualquier actividad que hace el ser humano o ayuda a conservar el medio ambiente o ayuda a destruirlo, ¿no? Pero no estamos con tintes neutros, no existe esa neutralidad. Pero también esto ocurre con lo que está ocurriendo más a la vista, pero al mismo tiempo más silenciosamente, ¿no? Esas decisiones ocultas que van tomando las sociedades, las empresas, los gobiernos, sin que nosotros participemos activamente. Y tenemos que trabajar ese activismo, yo creo sinceramente. Pero es que no solamente nada de lo que hacemos es neutro, es que la tecnología no es neutra en sí misma. Esto se lo escuché ya con vehemencia a González Barahona, y es una cosa que también me ha repetido una y otra vez mi amigo Juan Meiner en Huesca, pero es cierto, es decir, la tecnología no es neutra desde el punto de vista que nos dirige a un cierto tipo de futuro y no a otro, porque hay muchos posibles tipos de futuro, ¿no? Pero el utilizar unas tecnologías u otras y de cómo las utilizamos nos hace elegir un futuro de todos los posibles, ¿no? Porque facilita ciertos patrones y dificulta otros, ¿no? Entonces tenemos que elegir esos patrones, ¿no? Y no ocurre como tampoco existen los elixires mágicos que nos curan de todas las enfermedades, ¿no? No curan, vendían en el oeste americano en las películas, ¿no? El elixir que cura de todo, que vale para todos los males, pues de la misma manera tampoco hay una tecnología que valga para todo, ¿no? Cada tecnología tiene su contexto, es útil para unas cosas y no es útil para otras. No hay cartas blancas, no hay comodines, ¿no? Para poder hacer cualquier cosa. Desde una mirada inocente, por ejemplo, hablando de que no existen comodines, en el ámbito educativo, sobre todo en las enseñanzas medias, en las que estoy yo, parece que el ordenador es una jauja, ¿no? Es decir, cualquier actividad tiene un bonus por el mero hecho de utilizar un ordenador, ¿no? Y quizás hay que preguntarse si esto es así, ¿no? ¿Hace falta utilizar medios tecnológicos complicados para realizar cualquier actividad? A veces el medio tecnológico facilita y a veces dificulta, ¿no? Y ese tipo de discurso lo tenemos que plantear cada vez, ¿no? Porque en un momento dado podemos pasar, como en algunos sectores pasa, que tenemos cierta dependencia en los contenidos y de las herramientas tecnológicas, y cuando algo nos falla nos quedamos sin alternativa, ¿no? Luego nos quejamos que el alumnado está enganchado y está ligado continuamente a sus herramientas, ¿no? Al móvil y demás, pero en el mundo educativo, al menos en España en enseñanzas medias, pues, también estamos como muy excesivamente ligados de manera reflexiva, quiero decir, no estoy diciendo que no sea útil la tecnología, al contrario, ¿no? Es útil la tecnología, pero hay que ver cómo y cuándo. Somos pro tecnología, desde luego, ¿no? Estamos de acuerdo, hay que utilizarla, ¿no? Pero como decía, no toda la tecnología vale para todo, ¿no? Leí una vez también el concepto de humano aumentado, ¿no? Es como cuando tenemos unas gafas, una gafa también es tecnología, cuando uno se pone unas gafas ve bien, cuando se las quema, si no tiene algún tipo de defecto en la vista, perdón. Entonces, un humano con gafas, en definitiva, es un humano aumentado. Y leí, alguien contaba, decía, el pasado es la historia de los humanos aumentados físicamente, el futuro lo será de los humanos aumentados física e intelectualmente. Puede ser, pero puede ser que no. Quiero decir, aumentar intelectualmente es una idea muy interesante, ¿no? Pero esto es así, ocurre así. Recordad que hemos dicho que no hay comodines, ¿no? Las gafas nos ayudan mejor, pero no nos ayudan a oír mejor, ¿no? Un coche nos ayuda a ir muy deprisa de un sitio a otro, pero a cambio disfrutamos menos del paisaje, ¿no? Dependiendo del objetivo que uno quiera, debe utilizar una cosa o debe conseguir una cosa distinta, ¿no? Si
Pero si mi objetivo es ir más rápido de una ciudad a otra, coger un coche. Si mi objetivo es disfrutar del ambiente y de los paisajes, igual es mejor ir andando, ¿no? Pues de la misma manera hay que elegir el qué y el cómo, ¿no? Es decir, esa humanidad aumentada intelectualmente no ocurre porque tengamos herramientas que nos puedan aumentar digitalmente, ¿no? Sino porque las vamos a usar adecuadamente. Porque si no las usamos adecuadamente pueden ocurrir cosas como esta, ¿no? Sin sentidos como este. Tenemos en los bolsillos, con nuestros móviles, enciclopedias galácticas, ¿no? Un acceso a una información bestial, ¿no? Mi madre, que tiene 85 años, dice que uno de los mayores regalos que ha tenido en su vida es Internet, ¿no? El acceso a la información. Puedes de su casa mirar cualquier cosa a casa. Fantástico, ¿no? Pero de nada sirve tener ese acceso si no lo usamos, ¿no? ¿En qué momento, como pone en esta noticia, en qué momento hemos dejado de utilizar los buscadores, yo digo en este caso, pero podría haber cualquier otro, en qué momento los hemos dejado de usar para buscar la información y nos hemos quedado leyéndola directamente? Cuando hacemos una búsqueda, Google con sus widgets visualiza parte de la información y en muchos casos, y yo lo veo mucho en el alrededor, a quien no le ha pasado, que la previsualización de la información que estábamos buscando la leemos ahí y ya nos quedamos con esa información, ¿no? ¿En qué momento ha ocurrido eso? Cuando no hemos dejado de contrastar. Y ocurre, ¿no? Y es más grave todavía cuando a esas búsquedas que no terminamos de hacer porque nos contentamos con la información que filtra Google, si añadimos los clics que sí que hacemos, pero los hacemos a las páginas que aloja el propio Google o que están sponsorizadas por el propio Google, ¿no? Este es un análisis de este año en la que en ese diagrama de tartas, en realidad, cuando se ha hecho una búsqueda Google y se ha hecho un clic sobre un enlace que no tiene que ver con Google, ni está alojado en él, ni está estandarizado, pues es la zona azul, ¿no? Es el 40%. O sea, en 6 de cada 10 ocasiones nos limitamos a escribir la palabra en el buscador y ahí nos quedamos, ¿no? ¿No? Podemos delegar de semejante manera el acceso a la información en una sola fuente, ¿no? En una sola fuente de información, en una fuente de poder. Esto se educa en las aulas, ¿no? Y lo tenemos que hacer, ¿no? Nos atañe profundamente como docentes, ¿no? Y el problema es que esas búsquedas que previsualizan Google, previsualizan los navegadores, son buenas. Los algoritmos funcionan bastante bien. Y como son buenas, nos contentamos con ellas, ¿no? Pero ¿y si dejan de ser buenas? ¿Y si están modificadas? No estoy diciendo que sea, ¿no? Pero estoy diciendo que tenemos que ser muy conscientes de cada una de nuestras actividades, que no son neutras, como acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Es decir, cuando hacemos una búsqueda tan simple como un restaurante en un navegador, ¿no? Claro, el navegador previsualiza y nos da una serie de restaurantes cerca de nosotros. Bueno, es decir, ¿cómo se selecciona esa lista, ¿no? ¿Quién ha decidido, y manera ha decidido de todos los restaurantes que hay cerca, los que me salen? ¿Quién los ha valorado? ¿Quién no los ha... Siempre delegamos esa información que sea coherente, que sean otros usuarios, que los usuarios sean en promedio, que opinen de manera similar en promedio como nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo que hacemos esa búsqueda, también se nos ha geolocalizado, ¿no? El navegador sabe dónde estamos y qué hacen con esa información y con la información de los demás que están buscando, ¿no? Todas estas preguntas que delegamos porque parece que carecen de importancia, las tienen mucha. Perdona, Fernando, un momento. Sí, dime. Se te oye con un poco de ruido y mucho eco. Casi se oye más el ruido que... Vaya. Que no sé si has cambiado algo, porque cuando hicimos la prueba se te oía perfectamente. Sí. ¿Ahora se me oye mejor? Sí, no. Mucho mejor. ¿Ahora mejor? Muchísimo mejor, sí. Vaya, pues he movido el equipo, disculpad. He movido el equipo y ahora... Perfecto. No te preocupes, perdona y puedes continuar, gracias. Vale. Estaba diciendo que también en las búsquedas, cuando utilizamos, por ejemplo, el navegador, el buscador de Google Maps, para dirigirnos de un lugar a otro, como si fuera un GPS, claro, el navegador también nos facilita el tráfico, ¿no? La densidad de tráfico. ¿Veis? En esa captura que os he puesto allí hay zonas naranjas, que significa que el tráfico es un poco más denso, y en la parte de abajo hay zonas rojas, que significa el atascos importantes, ¿no? Claro, ¿de dónde saca esa información en Google Maps, ¿no? ¿Cómo es posible que acceda a esa información? Claro, vendrá de tráfico, tendrá acceso a las bases de datos de tráfico, ¿no? En parte sí, ¿no? Pero es que en realidad somos nosotros los que le estamos dando esa información, ¿no? Es Google
en el que nos geolocaliza, sabe dónde estamos, sabe con qué velocidad nos movemos y analizando precisamente nuestra posición en diferentes momentos puede evaluar si el tráfico es denso y el tráfico no es denso, ¿no? Esto es una tontería, supongo que muchos lo sabréis, pero mucha de la gente que utiliza Google Maps no lo sabe, que es parte de la información que está buscando, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea bueno ni sea malo, es simplemente que no es consciente, ¿no? ¿Nos podemos permitir no ser conscientes, ¿no? ¿Nos podemos permitir delegar una vez más de semejante manera? El tema es que hemos tenido tan poco acceso a la información, tan poco acceso, que pues nos hemos acostumbrado a que la información fluya a nosotros y que no nos importe demasiado de dónde viene y a dónde va, ¿no? Es decir, nuestros abuelos no habrían ni imaginado estas posibilidades, ¿no? No sé, o sea, me recuerda al tema del resurgimiento de las antiguas, ¿no? Esta paradoja curiosa, ¿no? Porque las vacunas nos salvan de enfermedades y después, a su vez, hacen que nos olvidemos de las enfermedades de las que nos han salvado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? Y surgen los movimientos antivacunas. Es decir, no solamente nos hemos olvidado porque la amenaza desaparezca, ¿no? Sino que encima buscamos otras cuestiones para preocuparnos, cuestiones que no son así. El artículo que tenéis aquí delante de National Geographic es fantástico, ¿no? No nos podemos permitir olvidar cómo era el mundo antes de las vacunas. Hace un recorrido sobre cómo era y qué consecuencias tenían cada una de las enfermedades que hemos eliminado gracias a las vacunas o que hemos limitado gracias a las vacunas y el resurgimiento que está ocurriendo o que pudiera ir ocurriendo de algunas de ellas precisamente por el hecho de la posición de algunos sectores, ¿no? Este es un tema también de ciencia y tecnología que es muy aconsejable para usar dentro de las aulas, muy interesante y que no solemos utilizar tampoco, ¿no? No podemos perder tampoco la memoria histórica sanitaria del mundo, nos hace falta, ¿no? Muchísimo. Y hay otro factor colateral de los motores de búsqueda y es que el conocimiento se compartimenta también, ¿no? Por supuesto, por razones externas, ¿no? Por la propia topología de la red, ¿no? Por los propios enlaces, ¿no? Hago búsquedas con Google busca mis perfiles, miro siempre en los mismos sitios, busco en las mismas películas en Netflix, miro el periódico correspondiente. Entonces, tengo acceso a un mismo tipo de información, siempre, ¿no? Hay una charla ya muy antigua, del 2011, creo recordar que era, ¿no? De Pariser, que mostraba cómo en aquel momento no era tan conocido, como la misma búsqueda por dos personas distintas que él conocía, en conocidos suyos, producían resultados radicalmente distintos. En este caso era la búsqueda de Egipto, por ejemplo. A uno de ellos que estaba acostumbrado a navegar y a buscar temas más activistas, pues los resultados eran crisis en Egipto, protestas, etcétera, mientras que al otro conocido, pues las búsquedas que le devolvía el navegador, claro, eran viajes, vacaciones, eventos culturales, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, es el mismo tipo de búsqueda por dos personas diferentes. Esto se multiplica además exponencialmente ahora con las redes sociales. No solamente como en hace muchos años, ¿no? Cuando la información que cogían de nosotros venía sobre todo de nuestra navegación por Internet, ahora la información se coge desde cualquier red social, desde Instagram, desde Twitter, desde Facebook, desde cualquier tipo de actividad, las compras que hacemos, todo, ¿no? El tema es mucho más grave de lo que pueda parecer y bueno, los periódicos humoristas que suelen hilar muy fino siempre, pues esto también lo han utilizado para hacer risas. No tiene The Onion, que es el tipo del Mundo Today español, es muy graciosa porque habla de un horrible error del algoritmo de Facebook nos ha expuesto a ideas nuevas, ¿no? Es decir, ideas que no se nos habían ocurrir porque nosotros estamos únicamente viendo lo que vemos siempre, ¿no? Bueno, esto es en cierto modo terrible porque estamos dentro de burbujas culturales, ¿no? Es decir, tenemos acceso a una información terrible, pero estamos siempre dando vueltas en torno al mismo tipo de información. ¿Eso nos lo podemos permitir? No lo sé. Yo creo que no nos lo podemos permitir. De hecho, ese sesgo de información no solamente es externo, es interno, ¿no? Es lo que se llama el sesgo de confirmación. Cuando uno busca
a intentar averiguar un tema y tiene ya una información tomada, o sea, una opinión tomada, y busca, cuando encuentra un resultado que apoya su punto de vista, pues dice, en efecto, tenía razón, ¿no? Ese sesgo de confirmación es el que nos está volviendo pues eso, aislados culturalmente, ¿no? Cada uno tenemos nuestra visión de la realidad personalizada y eso no es bueno. No es bueno, en ningún caso, ¿no? Porque no vemos las cosas como son, ¿no? Las vemos como somos, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Y más con las tecnologías. Estamos viendo el mundo a través de nuestro ordenador, pero lo estamos viendo como soy yo, ¿no? Porque precisamente el software que hay detrás no está ayudándome a ver las cosas de otras maneras, sino se está adaptando a como cree que soy yo y cada vez estoy dentro más y más de mi burbuja. Por eso necesitamos la ciencia, quiero decir, ¿no? La ciencia precisamente es la que se encarga de luchar contra los sesgos de nuestros pensamientos, ¿no? Buscar hechos, buscar pruebas, ¿no? Estoy cierto, estoy equivocado, tengo que buscar confirmación, dobles ciegos, ¿no? Yo diría que ya hemos llegado a un punto importante porque, claro, está el científico y el ciudadano, ¿no? Pero el científico también es ciudadano. Está el programador y el usuario de los programas, ¿no? Pero el programador, a su vez, es usuario de otros programas, ¿no? Entonces, tenemos una relación simbiótica muy importante en la que tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que trabajar rápido, muy rápido. Trabajar ya en las aulas. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para luchar contra este tipo de sesgos, este tipo de conformidad, este tipo de no salir de nuestro mundo adaptado y quizás irreal, ¿no? Bueno, pues para empezar, poniendo el foco en otros ámbitos, en educación, estoy hablando ahora mismo, ¿no? Es decir, la evaluación está sobrevalorada, esa es mi opinión personal, ¿no? No me voy a detener demasiado, ¿no? En esta ofuscación de los últimos años de hacer de la educación una labor técnica, ¿no? En que, bueno, estamos, sobre todo las administraciones públicas, intentan taladrarnos con una supuesta objetividad de la evaluación, cuando no es tan fácil, ¿no? Objetivizar. De hecho, yo creo que es imposible, ¿no? Cuando la evaluación debería ser una herramienta que nos permite mejorar el proceso, ¿no? En enseñanzas medias, sobre todo. Entiendo que en enseñanzas superiores necesitas también una labor más técnica y certificar unos conocimientos técnicos más concretos, ¿no? En enseñanzas medias necesitamos otro tipo de cosas, ¿no? Tendríamos que focalizarnos más en la relación alumnado-profesor, en el espacio de trabajo. Sin embargo, nos pegamos la mayor parte del tiempo ofuscados en cómo evaluar, en herramientas de evaluación, en calificar, en cuantificar, ¿no? Los, no sé, estándares de aprendizaje, currículum, bueno, un exceso de por sí, diría yo, ¿no? No es lo mismo un alumnado cualificado que comprometido, ¿no? O sea, lo voy a decir mejor, ¿no? No es lo mismo un alumnado técnico que un alumnado cualificado, ¿no? Y comprometido, porque para cualificar necesitas algo más de conocimiento, ¿no? Y no es tan fácil de objetivizar las habilidades, no las más evidentes, ¿no? Otras, ¿no? De hecho, las más importantes en las relaciones humanas, ¿no? No me voy a detener tampoco en otro tema también interesante, que es si la programación, el pensamiento computacional es lo que se llama la quinta C de las habilidades del siglo XXI, ¿no? La comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la creatividad y la computación, que sí, que lo es, ¿no? Probablemente, ¿no? Aunque no sé si solo hay 5, ¿no? Nos gusta mucho poner titulares. Saber programar es importante, ¿no? Pero, y sobre todo para alumnado de ciencias, ¿no? A partir de cierta edad también, ¿no? Pero también ponemos demasiado foco también en la herramienta, ¿no? Es decir, ponemos mucho foco en aprender a programar, pero ¿para qué? Quiero decir, ¿no? Es decir, ¿va a mantenerse el paradigma de programación actual? Es decir, o estamos aprendiendo simplemente habilidades de programadores ciegos, ¿no? Es decir, de usuarios de los robots de mañana, sin más, ¿no? Tengo que saber muy bien programar el robot tal y se acabó. O queremos construir un mundo con software. Si queremos construir un mundo con software, no solamente tenemos que
aprender a programar, ¿no? También tenemos que saber qué hacer con nuestros programas, ¿no? En las enseñanzas medias, digo en enseñanzas medias, sí, lo estoy diciendo bien, en enseñanzas medias, lo que estoy hablando más que de herramientas, estoy hablando de pensamientos, de conciencias, ¿no? Esas burbujas culturales que estaba comentando, de enfrentarnos a... nuestro objetivo tendría que ser enfrentarnos a nuevas ideas, ¿no? Ideas que no hemos preconcebido. Si me permitís el símil con el mapamundi, tenemos que darle la vuelta al mundo, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el mapamundi centrado en el mundo occidental. Aquí he cogido una captura de un mapamundi de los muchos que hay chinos, cuando está centrado en el mundo asiático, le damos la vuelta y parece que tiene un aspecto distinto, ¿no? Porque necesitamos aprender desde muy niños que hay otros puntos de vista, que se necesitan otros puntos de vista, que existen, y buscarlos, ¿no? Y hablar sobre ellos. Y no solamente hablar de otros puntos de vista, también necesitamos ver los sesgos que tiene cada punto de vista, los nuestros también, ¿no? Es decir, siguiendo en un símil del mapamundi, esto a mí no me lo contaron nunca en el colegio, ¿no? Es muy conocido, pero cuando me enseñaron la proyección Mercator del mundo, nadie me explicó que los países, el tamaño de los países no se correspondía con el tamaño que aparecían en los mapas, ¿no? En este mapa está puesto la proyección Mercator y a escala el tamaño real de cada uno de los países, ¿no? Sobre la esfera terrestre. Uno veía en la proyección Mercator la Unión Soviética un tamaño salvaje y es grande, sí, pero no es tan como indica la proyección Mercator, ¿no? O Groenlandia, lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que me hablaran del mundo, me enseñaran la geografía mundial y no me contaran esto? Es más, ¿cómo es posible que el docente que me lo enseñó ni siquiera lo supiera? Porque probablemente no lo sabía, ¿no? No sé. Hace falta mirar las cosas, ¿no? Desde otros puntos de vista, ¿no? Es por lo que te digo que hace falta huir un poco del cientifismo educativo, ¿no? Porque nos movemos en paradigmas muy concretos, ¿no? Nos fagocitamos por la burocracia y no puede ser, no puede ser. Yo creo que una de las labores obligatorias del docente es ser abogado del diablo, ¿no? De lo que haga falta, del currículo, por ejemplo, ¿no? Claro, nos movemos dentro de leyes administrativas, leyes educativas, pero la labor de educación es una labor humana, ¿no? No es simplemente una transmisión, como ya sabemos, ¿no? Entonces, la obligación de un profesor, insisto, para mí tendría que ser un poco rebelde, ¿no? Es decir, ¿el libro es la Biblia o es un cuaderno de campo, ¿no? Es un cuaderno de campo, a mi forma de entender, es muy importante, ¿no? Sobre todo en enseñanzas medias ya comento que a nivel superior es posible que hay determinados conocimientos técnicos que hay que certificar. Pero también, ¿no? Es decir, porque igual que las leyes funcionan y avanzan despacio, también el currículo avanza despacio con respecto a la sociedad y con respecto a lo que sabemos en cada momento, ¿no? Pues tendríamos que tener un poco la valentía de revelarnos un poquito y dejar un poco de libertad a lo que ocurre también en las aulas, ¿no? Cuando empezamos determinados temas, parece que asusta si no seguimos escrupulosamente la planificación, como algo muy del mundo occidental, muy del mundo anglosajón, pero tenemos que estar abiertos a esa, no sé cómo llamarla, improvisación dirigida, ¿no? Es decir, cuando el profesor sabe a dónde tiene que ir más o menos, pero tiene que dejar un poco de libertad a lo que ocurra dentro del aula, ¿no? A donde nos lleven esa aventura educativa que surge ahí dentro, ¿no? Yo creo que este es un tema urgente, bueno, siempre lo ha sido y de esto se ha hablado mucho en muchos contextos, ¿no? Pero también es urgente otro tipo de temas, ¿no? En educación superior también, ¿no? Es decir, hace falta en medias, pero también en superior, ¿no? Un mayor apuesta por ética, ¿no? ¿Cuáles son los límites éticos del software, por ejemplo, ¿no? Es decir, cualificamos, hacemos programas, luego van a trabajar en empresas, podemos hacer cualquier programa de cualquier manera. No creo que ese sea el camino correcto. Hace falta más ejemplos como aquel proyecto Dragonfly de Google, que se trataba de hacer un buscador con cierta censura en China y los propios trabajadores de Google empezaron a protestar en fin, hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hablar más de ética, que ya se habla en muchas universidades, quizás no siente, pero hay que hablar más de la ética de la ciencia y de la tecnología y que esta ética cristalice en las empresas, ¿no? Porque si no, no diremos nada. Pero no es sencillo, ¿no? Porque puede ocurrir
que un programador, por ejemplo, esté trabajando en un módulo, pero no sepa cuál es el objetivo de ese módulo, pero no sepa cuál es el proyecto más amplio en el que está trabajando el proyecto general, ¿no? ¿Es lícito trabajar en una nueva tecnología si no hemos exprimido la tecnología anterior? Es decir, si no la hemos distribuido, si no la hemos optimizado, si no hemos ayudado a que esta tecnología no nos cree nuevas desigualdades, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando compartimentamos tanto el trabajo y el conocimiento es complicado, ¿no? Pero son tipo de preguntas que nos tenemos que lanzar, ¿no? Es decir, esta tecnología nos ayuda solo unos pocos, ayuda más y nos ayuda antes de pasar a la siguiente. Igual tenemos que distribuirla más y tenemos que aprender también a frenar, ¿no? No innovar de manera loca, innovar, pero ¿a qué ritmo, ¿no? Y cómo, ¿no? Y de qué manera. Dentro de ello, obviamente, esto nos ayudaría a apostar por el software libre, obviamente, porque el software libre nos ayuda a precisamente ese tipo de transparencia, ya no solo de manera ética a colaborar con el resto de otras comunidades, porque nuestro código está disponible, de esto también se ha hablado mucho, ¿verdad? Supongo que habréis hablado también por aquí de esto. Pero también al mismo tiempo es visible lo que se está haciendo y es contrastable, ¿no? lo que pueden hacer desde el punto de vista del ciudadano, que esté cualificado tiene acceso, ¿no? Dentro de los proyectos interesantes respecto a software libre, por ejemplo, hay un proyecto francés que es muy interesante que se llama Software Heritage, que se encargan de, bueno, pues el código que está disponible, pues ir almacenándolo para el futuro, ¿no? Esto es muy importante, ya no solamente para el código, sino también para los formatos, ¿no? Es decir, necesitamos que los formatos de los documentos sean libres. ¿Qué es eso de que un documento público, un organismo público, solo esté en un formato privado de una empresa privada, ¿no? Es decir, es lícito que en el año 97, 95, cuando el software de Microsoft era cerrado 100%, ya lo es todavía, pero en fin, en parte. Pero bueno, cuando solamente la empresa era lícita de ver cuál era la codificación de sus .doc, de sus documentos, que la administración con sus trabajadores y con el público se exigiera o se comunicara con documentos .doc. No. Es decir, es muy importante. ¿Qué pasará dentro de 100 años? ¿No? Es decir, si una empresa quiebra y el formato es privativo, luego dentro de 100 años, si queremos acceder a esa información, ¿cómo podremos? ¿Seremos capaces de desencriptar la codificación que tiene el documento? ¿No seremos posibles? Todos tenemos, a lo mejor, de los antiguos formatos Lotus o Word Perfect, viejos procesadores de textos de determinados formatos que no siempre podemos leer tal como fueron hechos, ¿no? En su día, hace muchos años, ¿no? Por eso en los repositorios como este, ¿no? Porque podemos ahí colgar para futuras generaciones código, documentación de todo tipo, con la forma de leerlo y para que nos quede, ¿no? Y no perdamos ese aporte cultural, ¿no? Y llegamos a un punto también que es importante, ¿no? Porque estamos hablando de cómo nos cambia la tecnología, cómo puede cambiar la sociedad, hacia qué futuro vamos, pero nada nos va a cambiar más que la inteligencia artificial, que es el mundo en el que estamos llegando ahora, ¿no? Estamos apenas en los albores de la inteligencia artificial, apenas hemos empezado, pero ya está allí. Y debemos tomar decisiones importantes al respecto para poder pensar hacia dónde nos tenemos que dirigir por dos razones principales, ¿no? Primero, porque la IA está cambiando y nos está cambiando muy rápido y lo va a hacer mucho más rápido en los próximos años y de manera irreversible. No habrá pasos atrás, como no lo ha pasado en ninguna tecnología a día de hoy, prácticamente. Y porque si nosotros no debatimos y no tomamos las decisiones, se tomarán solas. Es decir, se tomarán de manera arbitraria a saber por quiénes o por qué estamentos, ¿no? Y es un debate que no podemos escamotear, ¿no? Porque un futuro no debatido es un futuro poco halagüeño, ¿no? Estamos en transición, como decía, porque ya no estamos hablando de flujos de información, grandes bases de datos, herramientas estadísticas para poder extraer simplemente patrones de ahí y sacar conclusiones, el Big Data. Estamos hablando de otro tipo de sistemas, ¿no? Sistemas que están formados por muchas capas,
que se adaptan al tipo de entradas que reciben, que sacan conclusiones después a partir de esos datos originales, que funcionan como cajas negras, ¿no? Porque se adaptan, se entrenan esos tipos de sistemas, llegan a conclusiones, pero el proceso interno no es un proceso describible, ¿no? Es el cómo va a ser el proceso, sí que lo entendemos, pero cómo toman y por qué se ponen los pesos, qué se ponen a cada neurona digital, por así decirlo, cómo funciona, no es un proceso reproducible, ¿no? Y esa es la primera vez que nos ocurre en la historia, ¿no? El símil es muy interesante con el ajedrez, ¿no? Es decir, cuando el hombre y la mujer, claro, llevan muchos años jugando al ajedrez, se juega bastante bien, ¿no? Después de tanto tiempo uno empieza a pensar que la humanidad comprende aparentemente bastante bien el juego del ajedrez, no es muy grande, es un juego un poco endemoniado porque siempre suele decir que está un poquito por encima de la capacidad humana, que en realidad está mucho más, por eso es divertido si no mal. Pero cuando empezaron las máquinas y empezamos a enseñar a las máquinas a jugar al ajedrez, claro, primero hubo que cuantificar las cosas, ¿no? Primero enseñamos a las máquinas cómo eran los movimientos de las piezas, muy bien. Luego, para indicar a las máquinas cómo se debían de jugar correctamente, pues había que enseñarle qué cosas eran buenas y qué cosas eran malas, qué posiciones eran deseables y qué posiciones no, ¿no? Es interesante que haya muchas piezas en el centro, es interesante que haya movilidad, que el rey esté protegido, claro. Entonces había que escribir funciones matemáticas que cuantificaran eso, ¿no? Y le dijera al ordenador, esta posición es buena, esta posición es mala, cuando analizará muchas posiciones, muchas y muchas posiciones para poder decidir qué jugada hacer, ¿no? Entonces, inicialmente los ordenadores hacían eso, pero eran muy lentos. Y por lo tanto, el ser humano ganaba con mucha facilidad a las primeras máquinas, ¿no? Hasta hace relativamente poco, estamos hablando de antes de 1997, el debate era muy claro, es decir, nunca ganarán las máquinas al ser humano, ¿no? A medida que nos acercamos al año 97, que ocurrió ya, el debate ya era un poco más abierto. Había quien pensaba que sí, había quien pensaba que no, pero en fin, ¿no? Pero a día de hoy, es decir, esto ya es innegable, ¿no? Por dos causas, ¿no? Es decir, primero porque las máquinas, como eran lentas calculando, y el ajedrez hay que calcular cuando se calcula por fuerza bruta, que no solamente es el algoritmo, ¿no? Pero hay más, ¿no? Pues necesitas analizar millones de posiciones. Al ser máquinas, por rápidas que sean, en su momento no eran lo suficientemente rápidas, no podían calcular con tanta facilidad y por tanto perdían, ¿no? Pero a medida que fue evolucionando la informática, la microinformática, y fue mejorando la velocidad de proceso, cada vez las máquinas jugaban mejor. De manera que, por fuerza, por, digamos, programación clásica, las máquinas de hoy en día, cualquier software de ordenador, juega mejor que cualquier ser humano, ¿no? Es capaz de vencerlo. Hoy es indudable ya, nadie lo duda porque ocurre, ¿no? Sin más, ¿no? Pero es que con el siguiente paso, con el advenimiento de la inteligencia artificial, los albores de la inteligencia artificial, el paso fue terrible, ¿no? Porque ya no hablamos de escribir funciones que le digan a las máquinas qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Sino que las máquinas lo aprenden por sí solas, ¿no? El algoritmo, el sistema AlphaZero de Google fue lo que hizo, ¿no? Es decir, al sistema de inteligencia artificial se le enseña cuáles son las reglas de movimiento y no se le dice más. Y la máquina empieza a jugar y aprende por sí misma. Había un programa previo que también lo hizo con el juego del Go y demás. También otra manera alternativa de entrenar a ese sistema artificial es darle pues los millones de partidas que ha jugado el ser humano y entonces la máquina que chupe esa información, que analice, que vea las partidas que se han ganado, las que se han perdido y ahí saque sus propias conclusiones. No, es una buena manera, interesante, ¿no? Pero estoy hablando de un grado mayor, ni siquiera darle esa información. Que la máquina juegue consigo mismo y la máquina, a partir de jugando consigo mismo al azar y empieza a sacar información y poco a poco deduzca, saque sus propias conclusiones y deduzca qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Bueno, pues esto lo hizo AlphaZero y en unas pocas horas aprendió a jugar y con lo que había aprendido jugó contra la máquina más potente que ganaba al mejor de los seres humanos del mundo y la masacró por 25-0. Estamos hablando de que un sistema de inteligencia artificial en unas pocas horas venció a lo mejor que disponíamos después de varios miles de años de evolución. Esto es una salvajada, ¿no? La frase de José Ignacio Latorre está muy bien, ¿no? Porque describe la situación así, ¿no? Dice, el hombre pierde frente a la máquina, las primeras máquinas pierden frente a las nuevas máquinas y ahora ni hombres ni máquinas saben cómo lo hacen, por lo que estaba diciendo, ¿no? Porque no sabemos cuál es el proceso, ¿no?, que hay detrás
son como cajas negras, ¿no? ¿Estamos preparados, quiero decir, para lo que eso significa en el futuro? Porque aceptaremos los errores, ¿no? Quiero decir, hablo por un ejemplo en un sitio en el que estén las vidas humanas, ¿no?, implicadas, ¿no?, en la conducción autónoma. ¿Aceptamos que las máquinas conduzcan mejor que el ser humano? ¿Nos montamos a partir de ahora o cuando evolucione la cosa en coches autónomos que nos dirijan? Pero puede haber muertos, ¿no? Es decir, y si resulta que, pongamos que una determinada zona al año mueren 100 personas en accidente de coche y dejando a los sistemas autónomos resulta que mueren solo 10, hemos mejorado, ¿no? Pero son las máquinas las que conducen, ¿no? ¿Estamos preparados como sociedad para aceptar eso, ¿no? ¿Aceptaría el individuo? Igual la sociedad sí o no, el individuo sí o no. Y si los errores son inevitables, dejadme que os ponga un ejemplo que son las integrales de Borwein. Voy a ir rápido porque ya veo que me estoy alargando demasiado. Independientemente de que sepamos lo que es una integral o no, digamos, es una operación matemática en la que al hacer un determinado cálculo sale un resultado, ¿no?, un número. En este caso es pi medios, ¿no? Haciendo el símil con inteligencia artificial, que fuera, digamos, el intentar determinar patrones, es decir, si uno sabe matemáticas, sabe calcular eso, pero si uno no sabe matemáticas, imaginad que uno intenta adivinar cuál es el resultado siguiendo un patrón, que es lo que haría un sistema artificial sin conocer más, ¿no? Entonces, este tipo de integrales es curioso porque cuando hacéis esa integral, esa operación con una fracción, sale un resultado que es pi medios. Si utilizamos dos fracciones, cuando se añade a la segunda fracción un partido por 3, sale el mismo resultado. Si se añade una tercera, sale el mismo resultado. Fijaros que vamos añadiendo cada vez lo mismo, pero cambiando el argumento por el siguiente número impar. Bueno, pues si vamos a este proceso una y otra vez, va saliendo siempre pi medios. Claro, si uno ve ese patrón, va automáticamente a decir que siempre es pi medios, ¿no? Pero resulta que cuando uno llega a acumular 8 fracciones ya no es pi medios, ¿no? Sale casi pi medios, pero no es pi medios, ¿no? Lo cual es un resultado sorprendente. Si uno sabe el procedimiento de razón, el principio matemático que hay detrás, claro, lo entiende, ¿no? Pero simplemente sin saber nada ve cuál es el patrón, ostras, esto es una cosa extraña, ¿no? Porque además describir la diferencia, si uno lo calcula numéricamente, no es fácil, porque fijaros que es prácticamente pi medios. Se desvía muy poco, pero no lo es, ¿no? Claro, podéis decir, esto son solamente 8 casos, ¿no? Es una inteligencia artificial en un barrido, eso lo supera sin ninguna dificultad, ya averiguará, ¿no? Pero claro, nosotros conocemos cuál es el principio matemático que hay detrás y podemos fabricar este ejemplo y convertirlo más complicado, ¿no? Y esto es lo que hay, ¿no? Fijaros este otro. Si en vez de añadir fracciones construimos este tipo de integrales, en vez de dividiendo por 3, por 5, por 7, vamos añadiendo fracciones, dividiendo por un centenar más 1, cuando añado otra fracción, con el 101, me sigue saliendo el mismo resultado. Si añado otra fracción, ya voy por 3, me sigue saliendo lo mismo. Así continuamente puedo ir añadiendo 100, 200, 300 fracciones. Independientemente de la expresión matemática, por mucho que añada, siempre me sale pi medios. Hago 1 millón de fracciones, me sale pi medios. Añado 1000 millones de fracciones, me sale pi medios. Curiosamente, cuando me acerco al cuatrillón de fracciones, ya no es pi medios. Porque hemos construido así ese tipo de integrales, ¿no? Precisamente para conseguir este tipo de paradoja, ¿no? Entonces, esto sí que no es computable, ¿no? No es accesible. Entonces, esto no lo puede detectar un sistema de reconocimiento de patrones si no recorriera esos cuatrillones de fracciones, algo que no es alcanzable, por lo menos hoy, ¿no?, a nivel computacional, ¿no? Entonces, es posible, y ya no vamos a entrar en Google, que los errores sean inevitables, ¿no? Entonces, ¿estamos como sociedad dispuestos a delegar decisiones en entes no humanos que sepamos que pueden cometer errores, aunque sean menos, ¿no? ¿Estamos disponibles? Ahí hace falta un tema de ética muy importante. Quiero decir, porque ya no solamente es eso, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrirá si tiene que tomar una decisión ética importante en poco tiempo un sistema de conducción autónoma, ¿no? Es decir, si no tengo tiempo para corregir la trayectoria y tengo que atropellar necesariamente o estrellarme, y tengo que elegir entre atropellar a un anciano que pasea un perro, a una mujer embarazada o a los dos usuarios que lleva el coche, ¿qué hago, no? ¿Quién decide qué es lo que va a hacer la máquina autónoma, no? Es decir, ¿quién programa eso, no? Bueno, pues los errores supongo que ocurrirán, es inevitable, porque ya ocurre ahora, pero la sociedad, claro, como ha ocurrido siempre, lo asumirá, quiero decir, lo asumirá. Lo hará el individuo, ya no lo sé, ¿no? Pero ya no, el tema no es que lo asumirá la sociedad, sino que tenemos que pensar cómo lo asumimos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así que yo lo único que estoy diciendo es que tecnificación sí, ¿no? Pero que no nos podemos permitir una tecnificación irreflexiva de ninguna manera, ¿no?
los tres, digamos, vértices en los que está la sociedad, es decir, el ciudadano, la empresa privada y las administraciones públicas, tienen que controlarse entre sí para evitar que el futuro que nos viene nos venga de cualquier manera, ¿no? Nos hace falta una ética importante, supervisada, ¿no? Porque tenemos que ver quién y cómo va a controlar esa ética, que los responsables respondan ante el resto de la población, no por desconfianza, sino porque si hay errores podamos identificar en qué momento. Por eso la trazabilidad que pongo ahí, ¿no? Y tenemos que apostar más como sociedad por el código abierto, es importantísimo, ¿no? Y bueno, ya no quiero extenderme mucho más porque eso es solamente el comienzo de las preguntas, ¿no? Porque, claro, si programamos una inteligencia artificial, una determinada ética, es decir, ¿qué pasará cuando pase como con el ajedrez? Es decir, cuando en el ajedrez el sistema evoluciona sobre sí mismo, comprende por sí mismo cuáles son las mejores posiciones y decide tomar decisiones, ¿qué pasará si nos planteáramos lo mismo en un futuro ya a larga distancia con la inteligencia artificial, si dejáramos que su ética la adaptara a ella misma, ¿no? De la misma manera, ¿no? ¿Estamos dispuestos a permitir que las decisiones éticas recaigan sobre máquinas inteligentes en el futuro? Es decir, son preguntas que ahora son de ciencia ficción, pero el mundo hacia el que vamos va a cambiar muy rápido, ¿no? Y ese tipo de preguntas hay que hacerlo ya, ¿no? Porque el futuro hay que habitarlo y para habitarlo primero hay que pensarlo, ¿no? Ya termino con dos breves apuntes. A la sociedad a la que nos dirigimos, fuertemente tecnificada, con inteligencias artificiales fuertemente avanzadas, pues dará lugar a una sociedad significativamente distinta, ¿no? Es decir, para empezar, es previsible que se pueda luchar con las enfermedades, encuentren mejoras en los medicamentos, encuentren maneras de hacer mejor los trabajos, con lo cual, claro, tenemos un problema socioeconómico ahí, ¿no? Es decir, porque habrá más población, será mucho más longeva, habrá más escasez de trabajo, habrá más tiempo de ocio, ¿no? Entonces, una sociedad en la que supongamos que hemos podido luchar con los inconvenientes que eso va a llevar, es decir, estoy siguiendo un poco el argumento de José Ignacio Latorre, que ha escrito un libro muy interesante sobre ética de las máquinas, y de hecho se autotacha porque dice que lo tachan a él de buenismo, ¿no? Tecnológico, y yo quiero unirme a él. Yo creo que sí que se solucionarán también ese tipo de problemas, pero claro, con ese tipo de soluciones luego nos tendremos que plantear qué pasa con una sociedad que vive mucho tiempo y que no tiene trabajo, ¿no? Que aumenta mucho ocio, ¿no? Hay una cierta posibilidad de declive moral o de declive intelectual, ¿no? Cuando tienes la vida cómoda, ¿qué va a pasar de ti, ¿no? ¿Qué va a suceder contigo? ¿Qué va a suceder con la sociedad? Quizás tiene que transformar la educación entonces en ese momento, ¿no? Igual es precisamente la educación el papel que tendrá o que ha tenido siempre, es el de darnos una buena filosofía de la vida, ¿no? Aprender a vivir donde estamos y cómo estemos, ¿no? La frase con la que termina el libro que acabo de citar de José Ignacio Latorre es muy interesante porque dice: comprender será posiblemente el último placer profundo al que un humano podrá aspirar. Es una frase un poco dura, yo no sé si la llamaría buenismo, porque hablar del último placer siempre asusta mucho, ¿no? Pero comprender es un placer que duda sabe, ¿no? Que duda queda, es decir, siempre lo ha sido, ¿no? Y quiero pensar que lo será siempre, ¿no? El placer de comprender. Sí que quiero acabar con otra cita con la que me identifico más, que es de Paulo Freire, ¿no? Que dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Y en un mundo tecnificado es precisamente eso nuestra labor más importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Una conferencia realmente interesante. Yo creo que ha suscitado muchísimas inquietudes, estoy segura. Vamos a recordar a todas y a todos los participantes que si desean hacer alguna pregunta en el chat, las está recogiendo mi compañero José Luis para trasladárselas a Fernando. Y mientras tanto, vamos a dar un minutito. Yo te quería comentar que esta mañana hemos participado en otro congreso de innovación docente en la universidad y un estudiante, en este caso de ingeniería, comentaba que, bueno, habían hecho un estudio sobre las causas de abandono en los primeros cursos, en una titulación de ingeniería, y decía que habían obtenido los resultados que una de las primeras causas de abandono era el gran salto metodológico que encontraba que sufría el estudiante al pasar de bachillerato o de enseñanzas medias a la universidad. Mencionaba que ahí encontraban también una falta de espíritu crítico, ¿no? Es
Me lo ha recordado mucho cuando tú has comentado el tema de que estamos en burbujas culturales, que vemos las cosas como somos. Entonces, ¿tú crees que realmente hay ese choque? Ya que imagino que en tu caso, bueno, pues después de todo esto que nos has explicado, estás trabajando en ello, pero en general, ¿tú crees que se está intentando formar al estudiante para que desarrolle ese espíritu crítico o qué podemos hacer? Porque yo creo que algo de responsabilidad tenemos también en la universidad, porque todos los docentes, al final, docentes en todos los niveles educativos, pero también desde los chiquitos, desde infantil y primaria, enseñanzas medias y luego en la universidad, pasan previamente por las aulas de la universidad. Entonces, Sí. ¿qué opinas un poco más? Sí, sí, hombre, yo quiero pensar que ahora estamos un poco mejor que hace algún tiempo, ¿no? Pero mucho peor que hace mucho tiempo. Es decir, porque en enseñanzas medias se nota sobre todo, ¿no? En los tiempos de la República, hace muchos años en España, estoy hablando desde el punto de vista de España, había ciertas iniciativas y mucho movimiento progresista en educación, ¿no? Había mucho pensamiento lateral, sin embargo, yo tengo muchos compañeros que son muy pesimistas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay poco activismo dentro del mundo educativo, ¿no? Porque lo que decía antes, ¿no? Tenemos una losa burocrática encima muy grande, ¿no? Y no es autocomplacernos porque no estamos complacidos, ¿no? Pero nos autofustigamos con esa carga y claro, centramos para evitar determinado tipo de problemas, ¿no? Yo lo que creo es que hay que lanzar un poco aparte el tema del currículum, un poco, no voy a exagerar, pero un poco sí, para dar paso precisamente a esto. Es cierto que ahora en los centros cada vez se ven más iniciativas de trabajo de pensamiento crítico y de dudar sobre lo que se dice en todo momento, buscar diferentes fuentes, es cierto que lo hay, ¿no? Y en la universidad también, supongo. Sí, conozco también casos, ¿no? Pero es cierto que nos pasamos demasiado tiempo pensando exactamente en los objetivos que nos establece la administración correspondiente y tenemos que intentar un poco dar ese salto, ¿no? Porque todos sabemos que determinados conocimientos, cuando son muy intensos y muy largos, el alumno se prepara para ellos, pero luego al cabo de un tiempo ya se ha olvidado, ¿no? Entonces no es productivo. Entonces a lo mejor es mejor reducir determinadas expectativas y trabajar más estos pensamientos laterales. Bien, pues yo creo que veo mucha actividad en el foro. Le voy a dar paso a mi compañero José Luis, que está recogiendo las felicitaciones, muchas felicitaciones que hay en el foro por la excelente conferencia. En el foro, digo, en el chat. Ya estoy yo pensando en los foros de esta tarde. Llevamos agotamiento de los 3 días. Bien. Bueno, en el chat de la conferencia. Y yo creo que hay algunas preguntas que ya te puede trasladar. ¿Sí, José Luis? Sí, aquí estoy ya recogiendo las últimas. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Fernando, por la charla y algunas de las cosas que has comentado aparecen como temas comunes con la conferencia que tuvimos ayer, que trataba sobre el tema de la desinformación, ¿no? Y ya te ha comentado Ana lo del sentido crítico. Al final, otro punto que salía común que habéis tenido ha sido el tema de la política, ¿no? Es muy real o es muy triste que la política aparezca en todos los lados, en este caso en la educación, o no solo en la educación, sino en el sentido común, digamos, ¿no? Para prepararnos a todo lo que nos viene, ¿no? ¿Tanto depende por dónde van las cosas de la parte política? Pues tristemente sí. Es decir, a fin de cuentas son los políticos los que terminan dictando leyes y son los que terminan marcando las líneas, ¿no? Fíjate que sin ponernos de acuerdo, por lo que comentas, ambos hemos sido sensibles al mismo tema, ¿no? Estamos muy mediatizados. Fíjate, y esto viene ya de tiempo atrás. Que yo me acuerdo de una cita de Churchill, no recuerdo exactamente la cita, ¿no? Pero ya decía, lo que venía a decir Churchill en su momento es que un científico era un personaje útil como asesor técnico, pero que no tuviera opinión de ningún tipo, ¿no? Pues eso, ¿no? Es que no podemos extraernos de nuestra opinión. La opinión es fundamental, ¿no? Es decir, no hay mentira más terrible que una verdad simplemente técnica, ¿no? Que las verdades técnicas por sí solas no existen, ¿no? Que una verdad técnica no es nada, ¿no? Hay que ver qué hay alrededor, ¿no? Y
y hay cada vez una necesidad de control por parte de las administraciones cada vez más exagerado, ¿no? Que por una parte es entendible, ¿no? Porque si la administración pública intenta certificar que todo, pensando bien, es decir, que todo el alumnado tenga acceso a las mismas posibilidades, pues tendrá que controlar de alguna manera que el alumnado tenga las mismas posibilidades, ¿no? Pero al mismo tiempo, el exceso de control sobre el profesorado es justo lo contrario que en la justicia, ¿no? Es decir, parece que el profesor es culpable por defecto, no inocente, ¿no? Tiene que demostrar que hace las cosas bien, ¿no? Y esto, no sé, no puede ser, ¿no? Es decir, burocráticamente, un buen profesor es indistinguible de un mal profesor, sea lo que sea un bueno y un malo, ¿no? Pero quiero decir, un mal profesor que cumpla burocráticamente sus obligaciones no es distinguible de un buen profesor que cumpla burocráticamente sus obligaciones, ¿no? Y la administración a donde únicamente puede llegar es al cumplimiento burocrático de las obligaciones. Así que necesitamos a todos los niveles mayor autonomía en los centros, mucha mayor, ¿no? Es decir, acabamos de recibir en los centros de enseñanzas medias las instrucciones de inicio de curso y el primer punto es: esto van a ser las acciones prioritarias para los centros de este curso, no para la administración ni para el sistema de inspección, sino nos dicen cuáles tienen que ser nuestras acciones prioritarias. Y bueno, nuestras acciones prioritarias tendrán que ver también de nuestro contexto, del tipo de alumnado que tenemos y de a dónde queremos ir como centro, como colectivo, ¿no? Pues ahí estamos. Sí, sí, muchos ítems que tratar. Y ahí lo que dices es que la administración nos controla mucho. Alejandro comenta que respecto a casos en los que vemos publicidad personalizada y luego al cabo del día o a los días siguientes, no, perdón, habla, eso es, respecto a los casos en los que vemos una publicidad personalizada cuando han pasado unos días que hemos tenido una conversación con alguien, pero una conversación escrita. Entonces, que la administración nos controla a nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Nos espía alguien? ¿O hay una inteligencia artificial? ¿O el Big Data funciona o predice demasiado bien a nuestras preferencias y futuros deseos? ¿Desde la administración, dices? No. Te decía, acabo de decir que la administración nos controla a los docentes. Sí, que nos controla, sí. Y luego a través... Sí. Pero luego hay otro control de alguien, el tema de la publicidad personalizada, de que sin saberlo, pues tú de repente estabas hablando de unos ciertos gustos, unas ciertas aficiones, y al día siguiente o a los 2 días te llega publicidad sobre ese tema. Claro. Entonces nos están controlando también por aquí nos espía. Y el problema es que no nos espía una persona o una empresa, nos espían muchas, es decir, ¿no? Porque instalamos sus aplicaciones, damos el consentimiento sin leernos, bueno, y aunque nos la leyéramos, que dirá, asumiendo que no nos mienten, ¿no? Que nos mienten, pero asumiendo que no nos mienten, aceptamos los términos de uso y cada aplicación puede tener acceso al micrófono, nos escucha, esto es conocido, WhatsApp nos escucha, Facebook nos escucha, y el problema es que la ética que hay detrás de cada uno de esos datos que recibe cada empresa lo gestiona de una manera distinta, ¿no? Y no podemos delegar en la ética del uso de nuestros datos de esa manera, ¿no? No podemos permitir que cada empresa tenga su idea, ¿no? Por eso decía que los 3 estamentos, los 3 vértices, la ciudadanía, las administraciones públicas y las empresas, tienen que vigilarse entre sí mutuamente, ¿no? Tenemos que llegar a acuerdos por supervivencia, es decir, porque igual ahora a plazo corto pues hay un interés económico importante y hay un enriquecimiento, ¿no? Pero el mundo va a cambiar muy rápido con las inteligencias artificiales, muchísimo, y si no nos ponemos de acuerdo a corto o medio plazo, como con el medio ambiente, pues vamos a un punto de caos. Hay que vigilar que nos vigila, ¿no? Para que todos estemos vigilados y llegar a Decía Borges, Dios mueve al jugador y la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, pues lo mismo. Sí. Muy bien. Nacho Álvarez te pregunta cuando has dicho que Google nos encierra en Google, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿cuánto nos está limitando esto? Bueno, pues yo creo que es una limitación fundamental. Es decir, yo invitaría a dejar de buscar en Google. O dejar de buscar solo en Google, vamos a decirlo así, ¿no? Hay muchos buscadores, ¿no? Y claro, nosotros nos movemos en un ámbito tecnológico y conocemos, ¿no? Pero hay mucha población que no se mueve en el ámbito tecnológico porque tiene otras prioridades, es muy entendible, que desconoce que hay otros navegadores. A lo mejor como mucho le suena Firefox, Chrome,
como navegadores y como buscadores les suena Google, les suena que en tiempos había una cosa que se llamaba AltaVista o que el propio navegador tiene incorporado un buscador pero no sabe qué. Pero es que los hay, ¿no? Es decir, de hecho hay bastantes que intentan trabajar mucho la privacidad, ¿no? Hay uno que se llama DuckDuckGo, que siempre las búsquedas son anónimas, pero que también tendrá sus sesgos, obviamente, ¿no? Porque tampoco, es decir, no sabemos nunca qué van a hacer con esa información. El problema es delegar siempre. Entonces, la desconfianza tecnológica, calmada, pero desconfianza, a fin de cuentas, es importante. Contrastar las fuentes siempre. Sí, sí. Ha habido aquí un cierto debate entre un par de personas, Rosa y Fernando, que cuando hablabas del tema de la inteligencia artificial y en qué momento o cómo programar para que tome una decisión, ¿no? La máquina, decías el tema del atropello, ¿no? Pues ¿qué hago? ¿Atropello? ¿No? ¿Cómo jerarquizo, no? Y comentaban que, bueno, que es difícil asumir que alguien humano ocupe ese lugar y tal. Y Fernando decía que la importancia está en el código ético. Y Rosa contestaba que deben ser los seres humanos quienes creen esas leyes éticas. Claro, pero al final siempre hay un sesgo, ¿no? Porque si son los seres humanos que crean las leyes éticas, ¿qué ética ponemos? ¿La tuya, la mía? Claro. De ahí el problema que comentaba al final muy deprisa, de la misma manera que a día de hoy es ciencia ficción, claro, ¿no? Pero de la misma manera que se toman decisiones por parte de las redes neuronales, de los sistemas de inteligencia artificial, reciben un input, sacas un output, pero no sabes cómo, tiene su ironía, ¿no? Porque nosotros funcionamos así, nuestro cerebro también funciona así, ¿no? Es decir, a veces tomamos decisiones inconscientes, pero que luego no sabemos explicar muy bien por qué hemos tomado esa decisión, ¿no? Pues con las máquinas lo mismo, ¿no? Pero de la misma manera que tú ahora puedes programar una determinada ética, un sistema de conducción autónoma, es decir, a largo plazo, es decir, en un momento dado, si pruebas y experimentas y dejas que esos principios éticos para una máquina los modifique a ver qué pasa, y si esos principios éticos modificados internos de la máquina resulta que producen mejores resultados, es decir, es un futuro posible, ¿no? Es decir, ¿estamos dispuestos a asumir eso? Es decir, porque, claro, como en las películas, ¿no? Un ser humano me tiende la mano y me dice, confía en mí, ¿no? Lo miro a los ojos, parece una mirada amable y confío en él, ¿no? Sí. Pero una mano robótica me atiende y me dice, confía en mí, ¿estoy dispuesto a confiar en él? Es decir, incluso aún sabiendo que va a morir un 10% de menos gente, por ejemplo, en conducción autónoma, ¿estoy dispuesto a asumir que igual me toca a mí ese 10% si lo que hay detrás es una máquina en vez de un ser humano? Son preguntas que no tengo ni idea de las respuestas, ¿no? Pero que son preguntas que nos tenemos que hacer ya. Sí, sí, sí. Pues es un poco al hilo también de la frase que has comentado al principio, bueno, sobre la mitad, ¿no? de tu charla, que dices, no vemos las cosas como son, las vemos como somos, ¿no? Es decir, que a lo que me refería anteriormente es que, claro, el código ético, ¿quién pone el código ético? Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Y si cada uno vemos las cosas como somos cada uno como un ente individual, ponernos de acuerdo es complicado. Y también hay lo de lo que estabas antes de la administración que nos controla. Poner de acuerdo a la administración es muy complicado. Y más cuando luego hay cambio de administración, cambio de personas y cada uno te dice una cosa. Claro. Entonces, de ahí el peligro en que en un futuro lejano deleguemos en sistemas neutros aparentemente como los sistemas artificiales. Es decir, que precisamente la dificultad de ponerse entre sí a los humanos a veces delegas en la máquina. Es decir, eso es lo que nos pasa en la evaluación. En el cuaderno de evaluación en enseñanzas médicas empieza a poner notas en los estándares y tal, me sale esta nota. Ah, es que me sale esta nota. Es decir, ¿no? Ostras, no lo sé. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, si no se ponen de acuerdo empresas, ciudadanos, administraciones públicas, ¿a qué punto medio llegan, ¿no? Es decir, si somos utópicos buenos, vamos a pensar que finalmente por supervivencia nos pondremos de acuerdo, ¿no? Pero ¿y si no? Es decir, lo que no podemos permitir es que cada empresa o cada estamento tenga su propia ética. Eso puede ser un caos terrible, ¿no? Y hay que trabajar. Sí, sí. A un comentario, bueno, más que pregunta, comentario, Hugo desde México dice que el uso intensivo de la tecnología ha provocado deshumanización en las relaciones y la comunicación humana, que, bueno, que estando de acuerdo con esta afirmación, pero al final siempre las cosas se ponen en la balanza que te da y que te quita, ¿no? Claro, o sea, exacto. como ves,
lo malo que tiene la tecnología frente a lo bueno, ¿cómo lo hacemos esto? Claro, claro. Me temo que deben ser, sí, dos piedras en la misma balanza, ¿no? Es difícil. Siempre va a haber un pro y un contra, ¿no? Es decir, podemos perder y deshumanizar determinadas relaciones, a lo mejor más cercanas físicamente, pero la tecnología también nos permite poder establecer lazos con las personas que teníamos lejos y que antes no teníamos posibilidad de conectarnos con ellos, ¿no? Es decir, el WhatsApp es un distractor de los estudios, pero al mismo tiempo ahora los estudiantes, mientras están estudiando, se comunican entre ellos, se pasan problemas, discuten de los temas que están estudiando. Es decir, siempre va a haber pros y contras, es inevitable. Y lo que decía, que es que los cambios tecnológicos, el problema es que no tienen vuelta atrás. Entonces, tenemos que asumir que va a haber cambios que están ocurriendo y lo que tenemos que ver es cómo hacer los humanos. Más que nos deshumanizan, nuestra labor es humanizar esa tecnología. Muy bien, pues ya un par de últimas preguntas. Fernando desde Salamanca dice, potenciar el pensamiento crítico, la diversidad de fuentes, todo esto que has comentado, y la pregunta que te hace es que si frenan mucho el tiempo dedicado a la burocracia y programacionismo, si le quitan mucho tiempo al pensamiento crítico y autonomía docente. Creo que ya has contestado un poquito antes, pero bueno. Sí, sí. Obviamente la burocracia sí, ¿no? Además hay veces, a mí me ha pasado que la administración organiza a lo mejor una charla de un educador importante, un gurú, entre comillas, que te empieza a contar sus cosas y suelen tener el mismo lenguaje siempre, ¿no? Siempre suelen decir, cuanta menos burocracia, mejor, ¿no? Entonces es un estamento curioso, ¿no? Es decir, la administración te invita a una charla que te dicen que poca burocracia, pero cada vez te pide más burocracia, ¿no? Yo creo lo que decía, ¿no? El objetivo de la burocracia es intentar garantizar cosas que no pueden garantizarse, ¿no? Y cuanto antes se asuman, mejor, ¿no? Y lo que decía, yo creo que hay que hacer una cierta rebeldía activa, por mucho que sea ahora mismo jefe de estudios de un instituto y me estén crucificando si me escucha alguien, pero yo creo que hay un poco de rebeldía, sí. Hombre, siempre hay que ser crítico, yo creo, con todo, ¿no? Siempre Sí, crítico, sí, desde luego. constructista, ¿no? Pero bueno, no nos podemos conformar, pero en general en la vida, ¿no? Me refiero, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, pues luego hay, bueno, pues como te decía Ana, muchas felicitaciones y muchas reflexiones sobre lo que has dicho, de que no hay espíritu crítico, que habría que potenciarlo más, felicidades por la temática. Y hay alguna aportación de Ana Serrano, de aquí de la Universidad de Zaragoza, que nos da una recomendación. No, perdón, bueno. no era este, perdón, anterior, Jaycee, de Colombia. Nos recomienda un libro, La Revolución Transhumanista, de Luc Ferry, respecto a este tema que estamos comentando. Bueno, pues si alguno no lo ha leído, pues ya le hago yo la propaganda. Y bueno, pues así a grosso modo ya creo que hemos abarcado, no me he dejado nada en el tintero. Y nada, pues terminar volviéndote a dar las gracias. El tema del espíritu crítico yo creo que es algo, no sé, si algún día conseguiremos no sé. ¿Ves eso las máquinas de inteligencia artificial tienen este sentido crítico ellas también o no? ¿O lo podemos desarrollar? ¿Cómo lo ves? No lo sé, el espíritu crítico es una característica, ¿no?, plenamente humana, ¿no?, quiero decir. Bueno, pero como avanzan los tiempos, yo no lo descarto tampoco. Sí, la ausencia de espíritu crítico también es una característica humana, sí. Sí. No sé, igual tenemos que aprender un poco más a veces de determinados procesos que hacen las máquinas, ¿no? Es decir, porque la máquina analiza patrones, a fin de cuentas, ¿no?, lo que estamos diciendo, ¿no? Y a partir de esos patrones toma sus decisiones. Nosotros tendemos a analizar poco los patrones, ¿no? Tendemos lo que decía antes, el sesgo de la confirmación, ¿no? Cuando nos estamos debatiendo con un determinado tema, en cuanto vemos razonamientos que apoyan nuestra posición, tendemos a hacerles más caso que la contra, ¿no? A lo mejor es un buen papel intentar forzarse uno mismo a escuchar más opiniones en contra que a favor, a ver qué sucede. Pues muy bien, pues volver a darte las gracias, también a los asistentes. Y nada, ya me despido en esta sesión
semipresencial, presencial virtual, y emplazo al resto de asistentes ahora un ratito a vernos por ahí en los foros. Muy bien. Disculpad que me he alargado demasiado, porque he visto. No, no te preocupes. Y le paso la palabra a Ana para que despida la sesión. Gracias, José Luis. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Te agradecemos de verdad, como a todos los ponentes, que hayáis compartido este ratito con nosotros. Ha sido una experiencia y una conferencia realmente estupenda. Teníamos toda la seguridad de que no sería aburrido. Además, ya sabes que tanto José Luis como yo somos matemáticos, pero muy comprometidos con la innovación docente, así que nos ha encantado y creemos que es una buena forma de cerrar este congreso. Esperamos poder coincidir otro día también presencialmente, ¿no? Porque ahora la pena es que no tengamos un café virtual, muy bien, pero no tengamos este ratito de charla. Pero bueno, creo que sí que lo haremos en algún momento porque en este caso nosotros estamos cerca. Muchas gracias, Fernando, de verdad. Muy bien. Gracias. Bueno, para acabar, gracias también a todas y a todos los que nos habéis acompañado y habéis compartido estos minutos con nosotros y todos los días del Congreso, las jornadas del Congreso. A todos los que nos habéis participado en los foros, esperamos que haya sido muy productivo y además también, por supuesto, que podamos vernos en el próximo Congreso Virtual USATIC en el año que viene, en el año 2020, que suena ya muy lejano, pero está casi a la vuelta de la esquina. Nosotros estamos trabajando ya en las actas, esperamos que estén listas en pocos días y también os informo que está a punto de publicarse, esperamos que sea en poquitos días también, el libro que deriva de las jornadas del año pasado y que en este momento ya vamos a empezar a preparar el libro para el próximo año con las mejores experiencias, las mejores contribuciones que se han presentado en el Congreso este año. Bueno, nos ponemos a trabajar, ya que, bueno, trabajo no nos falta, la verdad, y os esperamos en esta próxima edición de Virtual USATIC, ¿no? Me despido hasta el próximo año. Recordad, eso sí, que ahora bueno, pues seguimos trabajando en los foros, con las comunicaciones y los postres, aún nos queda un ratito esta tarde, así que os mando un fuerte abrazo virtual y me despido hasta el año que viene. Muchas gracias. Ya. Gracias a todos.